Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, programa número 37, bienvenidos un día más, una tarde más, a mucho que contar. Vamos a conocer muchas cosas en el día de hoy en este programa. Yo me reincorporo después de esta breve pausa que he tenido. Yo, por supuesto, tenía que disfrutar de mis fiestas patronales en honor a San Antonio Abad. Como pudiste comprobar el pasado lunes, estuvieron por allí los compañeros, el compañero Alejandro, Miriam aquí desde Plató, y hoy pues bueno, retomo de alguna manera mi presencia aquí en Plató. Vamos a estar en muchos puntos en la calle, también vamos a tener a invitados aquí en Plató, como siempre, pero nuestra compañera María Álvarez desde la comarca de la Sierra y Picos de Aroche ha estado también analizando y vamos a conocer los entresijos, en este caso, que se dan en el equipo Delta. Muy buenas, compañeros. Bueno, pues hoy nos hemos trasladado para ver cómo trabaja el equipo Delta de Aracena, este equipo de emergencia sanitaria que bueno, cubre gran parte de la Sierra Onubense para cualquier urgencia, como vengo diciendo. Estamos con Manuel López, el médico que está hoy en su turno. Y bueno, Manuel, cuéntanos un poco. Ahora vamos a ver cómo trabajáis desde dentro de este equipo Delta, pero para que la gente comprenda en primera instancia qué es este equipo Delta, a diferencia de las ambulancias convencionales. ¿Cuál es el trabajo que hacéis? ¿Qué es lo que realizáis? Bien, María, pues bienvenidos lo primero, y la diferencia, esto es una ambulancia de soporte vital avanzado. Está compuesta por un técnico de emergencias, enfermero de emergencias y médico también de emergencia. Y nos dedicamos sobre todo a urgencias y a patologías tiempo dependientes, infartos, accidentes cerebrovasculares, accidentes de tráfico, paradas cardiorrespiratorias, disneas. Entonces el material que se lleva está adaptado para poder manejar esas patologías correctamente. La ambulancia, como vais a ver, está completamente equipada con monitor que está revisando el compañero ahora, tenemos respirador, tenemos ecógrafo, un analizador de troponinas, que es un enzima cardíaco para saber si el paciente está sufriendo un infarto, tenemos también otro bioanalizador para una analítica rápida que es muy útil en emergencias. Y luego de todo, desde set de parto, porque aquí hemos tenido que atender algún parto, que también es un poco diferente, ¿no? No es una patología de esas desagradables, sino que es muy bonito, y de todo. La verdad que podemos atender cualquier patología. Manuel, podríamos decir que tenéis en este tipo de equipamiento un mini hospital dentro de la propia ambulancia. Tal cual, es una mini UCI. Esto es un mini box de UCI, que eso es un poco las diferencias también con otros países. El soporte vital avanzado de España, las emergencias, no son como lo que se ve en las películas americanas de cargar al paciente y correr. Nosotros, una vez que ya estamos en la ambulancia, no tenemos tanta prisa para llegar al hospital, porque las primeras medidas salvadoras de atención se llevan a cabo dentro de la ambulancia. Nosotros podemos hacer de aquí de todo, desde intubar al paciente, conectarlo a ventilación mecánica, de todo. Algo también muy necesario para esta comarca, como hemos estado hablando, ¿no? La dispersión geográfica, claro, es muy impera aquí en la comarca de la Sierra, y por lo tanto para llegar hasta el hospital más cercano, pues a lo mejor algunos pueblos tienen más de una hora de recorrido, sí, y por lo tanto esto es vital para los enfermos. Correcto, de ahí surge la idea un poco de estos equipos Delta, que somos los DECU, que se llama en las grandes ciudades. La principal característica de estos equipos es la distancia que tenemos al hospital de referencia, que en nuestro caso es Río Tinto. Aracena, que es una de las bases, está relativamente cerca, está a 30-40 minutos, pero Aroche, por ejemplo, se te va a horas, el otro está en Calañas, también está a 40-45 minutos, y luego lo que tú dices, la dispersión, el ámbito de terreno que se coge es muy, muy grande. Nosotros tenemos que salir a prioridades aquí, a lo mejor a Galaroza. Entonces a Galaroza se tarda, y la carretera, como es que es una carretera de sierra, no es autovía. Sí, que al final es de vital importancia, valga la redundancia, para mantener con vida al paciente. Correcto. Manuel, hemos estado hablando de todo el equipamiento que lleváis, os hemos visto realizando, bueno, ahora mismo estáis, no sé qué estabais realizando. Estamos revisando todas las mañanas. Lo primero que hace el equipo, aparte de dar el cambio con los compañeros que han estado en el turno de ayer de 24 horas, se revisa igualmente. Ellos, cada vez que acabamos una asistencia, se comprueba que los materiales estén correctamente, pero a la mañana siguiente se hace otra vez un chequeo, tanto de monitor que funcione correctamente, del respirador, las bombas de perfusión, un poco todo lo que te he dicho. Todo ese material importante a la hora de salvar vidas se tiene que revisar, así como enfermería, que está revisando la medicación, que estén todos los medicamentos correctos, tanto en fechas como en cantidades. Manuel, ¿cómo se llega también a poder contactar con ustedes? ¿Esto es a través de cuando tú tienes una urgencia, llamas directamente al 112 y el 112 se encarga de haceros a vosotros el aviso? Correcto, aquí en Andalucía tenemos 112 y el 061, que es un poco lioso. Yo no sé si eso ahora con la unión se va a conseguir que solo sea el 112.
En teoría eso va a un centro de emergencias que está en Huelva, Sevilla, las principales capitales. A nosotros nos suele coordinar Huelva y Sevilla. Hay unas operadoras y un médico que escucha esas llamadas y en función de la información que dé el familiar o el alertante se nos activa a nosotros o a los equipos de atención primaria. ¿Qué es una emergencia? Se nos pasaría a la tablet que tienes ahí adelante y nos entra un aviso a otra tablet nuestra y se nos da toda la información del paciente. Pero eso es muy importante también para la gente, que cuando llamen intenten estar lo más tranquilos posibles dentro de esa situación de estrés, porque toda la información que le pasen a los compañeros de las operadoras a nosotros ya nos está llegando. A lo mejor la ambulancia ya está activada y toda esa información es muy útil para nosotros para saber a qué vamos. Manuel, hablando de esa urgencia y de que ya vais escuchando todo lo que os van diciendo, tú como médico, también vuestros compañeros, enfermeros, técnicos, sanitarios, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un sanitario para trabajar en este caso, en este tipo de equipo, y en este caso en el equipo Delta, de urgencia y de actuar al momento? Te tiene que gustar la adrenalina. A mí es un trabajo que me encanta. Te tiene que gustar la adrenalina, no te tiene que dar miedo trabajar en la calle, entrar en domicilios. Es la adrenalina sobre todo, y muchas veces la unión, la fuerza del equipo hace mucho. Es una de las ventajas también del equipo de la Sierra comparado con otros equipos más grandes, se trabaja muy bien. Porque al final esa primera vista que hacéis ustedes es de lo más importante al final para arreglar lo que haya. Correcto, ¿no? La intervención nuestra, el primer minuto, los primeros minutos de la asistencia, eres el primero que llegas, con lo cual te comes todo el marrón, como decimos nosotros, pero esa actuación ahí es la que va a hacer que el paciente, pasados 20 días, 30 días, pueda salir mucho mejor del hospital. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido, por supuesto, por la labor tan necesaria que hacéis en la Sierra y en todo nuestro país, porque sois pues lo mejor que tenemos, esta sanidad pública, que tenemos que luchar por ella. A vosotros, Manuel, muchísimas gracias. 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 Pues nada, despedimos esta conexión, ya sabes, desde aquí, desde Aracena, desde la Sierra de Huelva. Pues muchas gracias, compañera María, siempre al pie del cañón, en la calle también, desde, en este caso, la comarca de la Sierra y de Aracena y Picos de Aroche. De un Manuel vamos a tratar a otro Manuel que tenemos en plató, en este caso, pues Manuel Martín, que aparte de dirigir el Festival de Cine Iberoamericano, nos presenta su tercera publicación. Sí, es la tercera publicación, Podemos ser héroes, es la segunda novela literaria, pero la tercera publicación porque comencé con un cómic, con una novela gráfica, en este caso coautor, porque yo era el guionista y tenía un dibujante, y la anterior novela esta, que también es de la editorial Berenice, publicada con la editorial Berenice, que se llama Rojo Sangre, precisamente ambientada en Huelva, en Río Tinto, una novela de género fantástico, con drama, y con temas vampíricos de fondo. Y es verdad que Podemos ser héroes es un cambio de tercio, está ambientada en Sevilla, digamos en una Sevilla muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver de la estampa turística actual. Y bueno, estoy contento porque bueno, aparte de lo que ha sido la novela Podemos ser héroes, este año también he tenido la suerte de estar nominado al Goya como codirector de una película de animación. Y se ha presentado como un año pues muy ilusionante, ¿no? También decir que son proyectos que llevan mucho tiempo, es decir, claro, mi día a día principalmente durante todo el año es el festival, y luego pues te pongo de ejemplo, ¿no? Esta novela la empecé a escribir entre 2020, creo que fue 2020, empecé a esbozarla, 2021, yo tardo tiempo en escribir, y se está publicando en 2026, es decir, desde que escribe, corrige, la envías y demás a las editoriales, pues fíjate lo que pasa el tiempo, ¿no? Entonces es mucho tiempo con los proyectos, igual que con la película de animación, claro, con la que me he llevado más de una década, ¿no? ¿De dónde se saca tanto tiempo para tantos proyectos? Bueno, yo le digo a todo el mundo que hay una clave personal importante. Yo no tengo familia, es decir, tengo familia, pero no tengo niños, y creo que al final, cuando no se tienen niños, se tiene mucho tiempo, cuando además tu ocio es también de alguna manera, lo que te gusta, pues es verdad que están los fines de semana, luego las horas que no estás trabajando para el festival o para, digamos, producción en general audiovisual, ¿no? Entonces es verdad que, como te decía, son proyectos, la película de animación ha sido más de una década, y en el caso de la novela, pues imagínate, ¿no? O sea, una novela que a lo mejor se debería tardar en escribirla 8 meses, 6, 8 meses, porque es una novela de 144 páginas, ¿no? Yo tardo bastante más tiempo. Voy trabajando, la dejo descansar, luego la voy puliendo, es decir, no escribo tanto como me gustaría, pero bueno, sí que disfruto mucho escribiendo. Además, todos esos proyectos ligados al mundo de la cultura.
Sí, todos son proyectos ligados al mundo de la cultura. Yo tengo la suerte de vivir del mundo de la cultura o en el mundo de la cultura, en este caso en el festival como gestor, y luego también tengo mi actividad como director, como productor, y bueno, en este caso como escritor te diría que es más unas ganas de un futuro que la verdad que me ilusiona mucho, ¿no? Escribir historias. Podemos ser héroes. ¿Cómo nace y en qué momento nace esta novela? Bueno, pues Podemos ser héroes nace de un proyecto audiovisual que yo tuve hace muchos años, que le di muchas vueltas, hice un cortometraje, y es verdad que con el tiempo pues era una historia que no terminaba yo de desarrollarla para un largo, ¿no? Y digo, mira, lo que yo no dirija o pueda ver audiovisualmente, ¿por qué no escribirlo, no? Antes de esta vino Rojo Sangre, y es verdad que a día de hoy me escribo no pensando en adaptaciones audiovisuales. Viniendo del audiovisual no pienso, de hecho actualmente si piensas en esta novela, solo por las músicas que tiene, que entre ellos el título se debe a la canción Hero de David Bowie, hace homenaje, ¿no? Porque en la letra se dice podemos ser héroes aunque sea por un día, ¿no? Y eso en la novela es muy importante, claro, hay pues, toques fantásticos, género. Entonces, si hablamos de una adaptación, es compleja. Además, hablamos de un protagonista y un antagonista, que son personajes fascinados por dos mundos aparentemente muy diferentes, ¿no? Uno por los cómics, los superhéroes, los vengadores enmascarados, la venganza, y otro por la Semana Santa, ¿no? Porque uno de los personajes pues, fue costalero de Semana Santa, un poco pues, una forma de llevar el peso a sus espaldas, ¿no? Y aparte de la devoción que él siente por la que fue su hermandad, la Virgen y demás. En el contexto de la novela, ¿qué es ser un héroe para Manuel? Bueno, en el contexto de la novela, creo que lo que he intentado a la hora de escribir la novela es cuestionar el concepto de héroe. Ten en cuenta que Iván, el protagonista, pues es un chico que piensa de alguna manera que querría ser una especie de héroe de cómic, ¿no? Y piensa que todo el mundo es blanco y negro, que de alguna manera el villano de la historia, él tiene muchos villanos porque ve la amenaza en muchos sitios, y de alguna manera el villano de la historia, que es su padre, pues él piensa que la mejor forma es acabar con el villano, ¿no? Entonces esta es toda la obsesión que tiene el personaje. Y yo creo que es un cuestionamiento del héroe. Yo también, que vengo del mundo cómic, soy lector de cómic, aparte lógicamente de literatura, y hay muchas mezclas, ¿no? En la novela, en Podemos ser héroes, de todo lo que me gusta, cine, literatura, cómic, pero es verdad que específicamente en el cómic, pues hay de alguna manera, específicamente en lo que se habla del cómic, hay de alguna forma una... bueno, yo diría que una lectura, digamos, humanista del concepto de héroe, no tanto crítica, porque no creo en ese concepto, pero sí que humanista, en la que al menos pones en duda qué es ser un héroe. Creo que de algún modo, tanto el protagonista como el antagonista al final son antihéroes de una misma historia. Pues fíjate, nos vamos a marchar desde la parte cultural a una parte social, porque precisamente nos vamos a marchar de nuevo a la calle, en este caso con nuestra compañera Amalia Ramos. Vamos a hablar de esta parte social, de la importancia que tienen los cuidados para los mayores y en este caso para combatir la soledad no deseada. Amalia. Exactamente, Sergio, tú lo decías, soledad no deseada. Y es que quiero comenzar precisamente este reporte con una cifra sumamente importante, y es que quizás los televidentes no sepan. Aproximadamente el 47% de los adultos mayores o de los mayores de 55 años que viven en nuestra comunidad autónoma, pues viven en soledad no deseada. ¿Qué es? ¿En qué consiste esa soledad no deseada y cómo paliarla? ¿Cómo combatirla? Pues sobre eso estaremos hablando hoy desde aquí, desde Mazagón, desde el restaurante Las Dunas de Mazagón. Y precisamente conversamos con Carmen Díaz, ella es diputada de Servicios Sociales, y hoy están amparando, hoy están dando, digamos, apertura a un programa sumamente interesante que ella misma nos va a contar, que se llama así, Acompañamiento Social. Muy buenas tardes, Carmen. ¿En qué consiste este programa? Pues buenas tardes y sobre todo quiero agradeceros vuestra presencia, que sois también parte de ese día a día y sobre todo tenéis una vocación de servicio. Yo os digo que sois parte de nosotros, de lo que ofrecemos este servicio a los ciudadanos, porque gracias a vosotros todos estos proyectos tan importantes como hoy se van a dar a conocer a la provincia y así vamos a abrir aún más la red y sobre todo que conozcan los vecinos pues este servicio con el que van a contar hoy, a partir de hoy aquí en Mazagón, y eso también es gracias a la Asociación de Mayores El Espigón, que son los promotores de este gran proyecto.
Digamos que ellos son los creadores, ellos fueron como los iniciadores, los que pusieron esta iniciativa en marcha. ¿En qué consiste? O sea, cuando hablamos de acompañamiento social, programa de acompañamiento social, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, también quiero recalcar algo importante que creo que es el estar a pie de calle, el estar al lado de los vecinos, del tejido asociativo y el escucharlo y ofrecerle facilidades, como yo siempre digo, alfombra roja a las asociaciones. Las asociaciones hacen una labor importantísima y nos ayuda mucho a lo que es las instituciones a ofrecer lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos, que es dar ese bienestar y ese cuidado a los ciudadanos. Y más aún, bueno, pues yo que le hablo, que soy la diputada de Servicios Sociales. Bueno, pues entonces en esa cercanía que teníamos con la asociación, pues ellos nos plantean que tienen previsto hacer un proyecto, mira qué importante, un proyecto para combatir la soledad, para acompañar. Y sobre todo quiero recalcar que ellos hablan de acompañamiento social, porque en este acompañamiento entran todos. Hablamos que la soledad parece que nada más que llega cuando somos mayores, y la soledad la tenemos muchas veces los jóvenes, y la tenemos incluso cuando en casa estamos rodeados de familiares. Podemos sentir la soledad. Entonces, ellos plantean este proyecto que me pareció tan importante y le dije, mira, tenemos convocatorias de subvenciones para proyectos sociales y sobre todo en el área de prevención que encajaría perfectamente. Y eso es lo que hicieron, presentaron su proyecto por supuesto pues ha recibido esa ayuda y aquí estamos además apoyando físicamente también con nuestra presencia, ¿no? Porque también es importante que nosotros conozcamos y que siempre también ellas sientan el respaldo de este acompañamiento, porque si ellas acompañan también tienen que sentirse acompañados. Exactamente. Ahora, entre tantos proyectos sociales, entre tantas iniciativas, ¿por qué dedicar uno precisamente a este sector poblacional, a estos adultos mayores? Bueno, pues eso es lo que se detecta en la sociedad. Darte cuenta que esta asociación además cuenta en su directiva con personas sanitarias, como es su presidenta, Pepa Fregolé. Pepa ha sido enfermera durante toda su vida, una vida dedicada al cuidado de los demás y es muy consciente de las necesidades que había en la población. Son de aquí de Mazagón, viven en Mazagón. Mazagón es una población que es estacional. En épocas de verano la población aumenta muchísimo, pero en invierno, pues claro, reduce muchísimo lo que es la población y además Mazagón tiene muchísima densidad y hay vecinas que pueden estar viviendo en un punto de Mazagón y están muy distanciadas y muy alejadas, ¿no?, de otra vecina. Entonces, pues claro, ellas detectan eso y sobre todo dentro de esa generosidad que le caracteriza, dice, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer para ofrecer ese bienestar? Y deciden diseñarlo. Sin embargo, este proyecto no se limitará solo a Mazagón, sino que también tendremos presencia de Moguer, de toda Huelva. O sea, vienen asociaciones también que quieren integrarse, que quieren conocer, que quieren aportar de alguna manera su granito de arena pues a esos adultos mayores. Sí, porque aquí también hay algo muy importante que destacar, que es esa red de contacto. Y eso ellos también lo saben hacer muy bien. Ellas aquí no están solas, ellas saben y son conscientes que esto es cuestión de unirnos, porque es la única manera de llegar más lejos, y eso nos lo dijo también el otro día, nos lo recalcó nuestro presidente Juanma Moreno en esta tragedia, ¿no?, que hemos vivido del accidente ferroviario, que aquí tenemos que ser conscientes que la unión es lo que nos hace más fuertes, lo que nos propicia a que podamos ayudar a más personas. Entonces ellas con gran criterio lo que han hecho es hacer esa red de contacto. Aquí hoy estarán presentes las empresas de ayuda a domicilio que prestan el servicio aquí en Mazagón, que son tanto Óbolo como Macrosa, porque también vemos importante que las auxiliares que cada día van a los domicilios a prestar ese servicio de cuidado integral a los vecinos de Mazagón también son agentes activos para detectar pues esa situación, ¿no?, de peligro en la que puede estar viviendo pues una persona mayor, una persona dependiente. Además van a contar también con el tejido asociativo en general de aquí de Mazagón, que también es rico, aunque la población es pequeña, pues van a contar con las asociaciones de mujeres, con el resto de asociaciones que hay, como también UNIPO, que trabaja con los jóvenes, va a contar con la Asociación de Romeros del Carmen, que también es más en la parte religiosa, cultural, con las farmacias, muy importantes, son una gran aliada
para los que nos dedicamos al cuidado de las personas. En la farmacia, el mostrador de la farmacia escucha muchas de las necesidades que tienen nuestros vecinos y ellos también contarán, aquí también tienen su participación y esa es la red de contacto que van a hacer ellos, porque este acompañamiento va a ser para todo tipo de personas y para hombres, que también ellos también tienen a voluntarios que son hombres, porque siempre parece ser que el cuidado ha estado pues más encaminado en la figura de la mujer, y esto también es importante porque si algún hombre también puede sentir esa soledad, también puede ser más entendido y más comprendido si recibe, ¿no?, la visita y la ayuda de un señor también, de un hombre. Y bueno, dentro de lo que hablamos del acompañamiento, antes estaba comentándolo con Pepa, digo, Pepa, qué importante es que deis este valor tan importante, porque daros cuenta que ellas, los y las voluntarias, van a dar lo más valioso, van a dar su tiempo, van a dar su amor, van a dar su experiencia. Y sobre todo, digo esto de la experiencia porque hay voluntarios de todas las edades y voluntarios de diferentes que han vivido, ¿no?, su vida profesional, han sido profesionales de diferente índole. Entonces pueden comprender, pueden acompañar tanto a un joven, a una mujer, a un hombre o a una persona de mayor edad, y sobre todo pues bajo esa experiencia y esa profesionalidad con la que cuentan, ¿no? Y además, algo muy importante, estos voluntarios han sido formados. Ha habido una psicóloga que también estaba dentro del proyecto, que los voluntarios no pueden, claro, no todo el mundo estamos preparados, ¿no?, para poder ayudar, o sí podemos estar ayudando en una materia que conocemos, pero no tanto en otra. Y sobre todo lo importante que es, ¿no?, la gestión de las emociones. Entonces, bueno, pues ha habido unos talleres donde una psicóloga, Monse, pues ha impartido unos talleres, y la parte sanitaria pues también nos la ha dado Pepa Frigolé, que es la presidenta y bueno, el alma mater, y sobre todo por esa trayectoria profesional que tiene tan extensa y tan valiosa. Precisamente con Pepa Frigolé pues estaremos intentando hablar en un segundo momento para que nos cuente más detalles de este programa de acompañamiento social. Y es que yo creo que esa palabra acompañamiento es la que rige toda la tarde de hoy, y esperemos pues que también rija en la población de Mazagón y en toda Huelva, para este sector poblacional que tanto necesita de nosotros. Entonces, Sergio, pues volvemos y en un segundo momento traemos más detalles. Gracias, compañera, gracias, Amalia, gracias por supuesto también a la diputada provincial de Servicios Sociales, a Carmen Díaz, por poner en práctica, por poner sobre la mesa esos importantes proyectos sociales, especialmente para las personas mayores. No sé, Manuel, si también tiene un componente social precisamente esta novela. Siempre, vamos, yo cuando escribo, sobre todo los proyectos de alguna manera que son más, digamos, más propios, sobre todo los que no son audiovisuales, porque al final el audiovisual pues depende de mucha gente, pero tanto en la novela gráfica como en las dos novelas, sí, el tema social siempre está de fondo. De hecho, la primera publicación, que era una historia de perros viejos, que era un cómic con perros, una fábula, y bueno, claro, estaba de fondo el maltrato animal, de alguna manera el abandono de los animales, aunque era un western. Es decir, para mí es muy importante mezclar de alguna manera que haya un toque social, pero siempre vinculado a una historia de género, porque pienso que al final, también por mi propio origen, o sea, yo siempre me ha gustado el cine y la literatura popular, pero con, digamos, con chicha, ¿no? Es decir, que tú puedes contar una historia de género, pero puede estar ambientado en un tema social. Rojo Sangre, que era una novela de vampiros, pues de alguna manera iba de un poco de envejecer, dejar marchar, la enfermedad, la familia, y bueno, en este caso, en Podemos Ser Héroes, lo que sobrevuela en el fondo de la historia es, digamos, las consecuencias de la violencia de género. En este caso, de un niño que ha vivido violencia de género en su casa y que transforma esa ira y esa rabia que él tiene en otra cosa, ¿no? Y bueno, y él opta por vengarse o por intentar vengarse. La historia es verdad que tiene una evolución que yo creo que es luminosa, a pesar de que es una historia dramática y de alguna manera dura, pero a mí siempre me gustan los finales luminosos. Aunque por el camino te encuentres mucha tormenta, yo creo que es importante ver la luz al final del túnel.
Precisamente estamos viendo la portada del libro, que también la tenemos por aquí en físico, que nos la ha traído Manuel. No sé si también podemos, ahí está, podemos enseñar. ¿Qué representa esta portada del libro? Bueno, yo creo que ha sido una estupenda propuesta de la editorial. Te he de decir que es la primera propuesta, quizás los primeros, y me pareció brutal. Yo creo que a ellos les gustó mucho, a mí también cuando la vi, porque claro, representaba un poco jugaba con esa imagen velada de que ya hicimos en Rojo Sangre. En Rojo Sangre usábamos la silueta de alguna manera del protagonista, que era un anciano, y en su interior pues estaba reflejado como Río Tinto, ¿no? Es como el personaje y el escenario, que es muy importante para el personaje. Aquí igual, ¿no? Pues tenemos a un chico con un antifaz. No es exactamente así en la novela. La novela es una máscara, pero sí que es verdad que la portada es genial porque representa lo que sería un héroe enmascarado con su capa y un poco de alguna manera un acercamiento a Sevilla de fondo. El otro personaje es taxista, en referencia a Taxi Driver. Tiene mucho de Taxi Driver el libro, muchísimo, en la forma un poco de enfocar el aislamiento social y la violencia. Y claro, yo creo que de alguna manera es una portada que viene muy bien a definir la historia porque es oscura, pero tiene luminosidad. Porque al final podemos ser héroes, como la canción de Bowie, que es Heroes, es una canción muy luminosa. Has dicho que el escenario es muy importante, porque en este caso es Sevilla. Bueno, es Sevilla porque es un poco mezcla, ¿no? Si hablamos de la parte más personal, pues yo me he criado aquí en un barrio, en el barrio de la Orden. Ahora actualmente no vivo allí, vivo en otro sitio. Allí está mi madre, con la que pues prácticamente estoy quedándome todas las semanas, ¿no? Cuando vengo al festival. Pero sí que es verdad que conozco bien Sevilla porque desde que me fui a estudiar allí audiovisuales en el 98, pues he estado viviendo en muchos sitios. Y entonces sí que me parecía que esa combinación de mezclar los barrios humildes, yo también he vivido allí en barrios obreros y en Sevilla, he vivido en muchos sitios, mezclar eso con zonas acomodadas, el ver un poco el recorrido por las zonas menos turísticas me parecía muy interesante. Sobre todo, bueno, también aquí hay un poco de cinefilia, ¿no? Esa imagen, digamos, de la Sevilla que muestra Alberto Rodríguez en sus películas, ¿no? Que es una imagen un poco diferente, más de, digamos, del casi género negro, ¿no? Que un poco también la novela también tiene mucho de género negro, ¿no? Y me parecía interesante coger un escenario real. Me pasó como con Río Tinto, que a mí lo que me gusta realmente es coger un escenario aparentemente natural y meter de alguna manera elementos fantásticos. Tampoco es algo nuevo, es algo que Stephen King, por ejemplo, es verdad que se inventa ciudades y demás, pero casi todo lo basa en ciudades que él conoce. Es una zona cercana y en sitios donde él conoce, y lo que hace es meter elementos de alguna manera sobrenaturales o especiales en entornos, digamos, muy cotidianos, ¿no? Y las novelas de Stephen King, pues lo mismo, hablan de cosas muy cotidianas, aunque te meta un payaso asesino, aunque te meta un monstruo, aunque te meta vampiros, ¿no? Hay un poco la cotidianidad, y a mí eso me interesa mucho. Manuel, a mí a los artistas me gusta preguntar siempre por ese proceso creativo. Ya has hablado de que te ha llevado años, en este caso, escribir esta novela, pero no sé si partías desde cero o ha habido alguna experiencia, no sé, noticia o imagen que haya servido como detonante creativo para realizarla. Bueno, como te comentaba al inicio, yo hice un corto alguna vez, verdad que conozco tengo entorno cercano de gente que ha vivido, personas que han vivido en estas situaciones alrededor de violencia de género, lamentablemente, y sí que me parecía que podía contar algo no tan personal como si algo cercano, cotidiano, pero hacerlo de otra manera. Entonces, yo cuando escribo lo que intento es, Sergio, sobre todo es como coger todas las referencias que me gustan, coger todo lo que me gusta, porque yo realmente con la escritura es con lo que más disfruto a día de hoy. O sea, desde hace años, cuando me pongo a escribir es como un disfrute, es algo porque no dependes, o sea, dependes de ti mismo, no dependes de equipos, de gente, cuando al final estás acostumbrado, como por ejemplo en el Festival de Huelva, desde que empiezas dirigiendo a un equipo que termina al principio de año y acaba con mucha gente, de alguna manera, bajo tu responsabilidad, bajo tu dirección o como queramos llamarlo, al final
y además tienes a instituciones, tienes de alguna manera que mantener un equilibrio, ¿no?, entre un poco las instituciones, los patrocinadores, lo que es la idiosincrasia del festival, el equipo. Cuando haces una producción audiovisual tampoco depende tanto de ti. En el caso de un libro es diferente, estás tú solo y es verdad que te voy a contar el topicazo del que yo me reía hace años, de que esto, ¿no?, tú te pones a escribir, los personajes parecen que... Es verdad que puedes tirar de patrones narrativos, ¿no?, de decir, bueno, antihéroe, coges la estructura y demás, pero te das cuenta que al final los personajes como que toman entidad propia. No es que te digan lo que tienes que escribir, eso ya es digamos, una fantasía, pero sí que de alguna manera vas como escribiendo y es algo muy orgánico. Además, yo voy escribiendo, corrigiendo mucho, hago una lectura final, corrijo, luego si a lo mejor te veo al final y digo, oye, hay algo que falla, tal, me recuerda al principio y bueno, he ido escribiendo casi siempre con estructura, me creo una estructura, como en audiovisual una línea de tiempo, ¿no?, para que los espectadores, como un programa de principio, nudo y desenlace, y ahí vamos, pues voy colocando las cosas que van a pasar. Siempre sé cómo acaban. Eso para mí es fundamental. Eso también creo que lo leí de algún escritor que lo decía. Creo que eso sí que es fundamental, saber cómo empezar y cómo acabar, y luego está todo el medio. Y para mí lo fundamental es que sea entretenido, pero que esto no quiere decir que, bueno, a mí Patricia Highsmith, que es una autora que de toda os sonará por El talento de Mr. Ripley, bueno, tiene otros libros. Es una autora que habla de una psicología muy compleja de los personajes, pero lo hace con novelas de género, de suspense, donde pasan cosas, donde tú estás de alguna manera siguiendo el ritmo de la historia. Para mí es fundamental, sobre todo, que toda la persona, lector, lectora que se acerque a la novela se entretenga. Y yo un poco lo que siempre intento es escribir como a mí me gusta leer. Y a mí me gusta que las cosas pues, tengan chicha, como se dice aquí, pero que sean ágiles. Para el autor, cuando alguien cierre esa novela, acaba de leer el libro, porque queramos o no, todo tiene una intencionalidad, ¿qué pretendes que se quede el lector? Pues fíjate, para mí es un viaje el que tiene esta novela y yo espero que se quede con un viaje luminoso, porque para mí de alguna manera es fundamental el vivir todo ese viaje a la oscuridad que se vive en la novela y saber que hay luz siempre y que todo pasa y que de alguna manera si algún lector o lectora termina la novela y se pone la canción de Bowie, Heroes, o incluso las versiones que hay, que también son buenas, las que han hecho algunos cantantes españoles y demás, y en muchos idiomas, ¿no? Es una canción maravillosa. Te la pones y piensas en lo que representa de alguna manera la novela y en ese final luminoso y ves que todo en la vida es posible y de todo se sale, ¿no? Un poco también, si digamos, si tuviéramos que decir de alguna manera el concepto en el que de todo se sale. Y también de una historia tan tremenda se puede salir. Un poco para mí es lo importante. Y ya por último, Manuel, para ir cerrando, ¿dónde podemos conseguir, dónde podemos adquirir el libro? Pues, si no me equivoco, está disponible en todas las librerías. Desde el pasado 26 de enero se puede adquirir, pero sobre todo se puede ir directamente a la editorial Berenice, que pertenece al grupo Almuzara. Desde la web de Berenice la podéis adquirir. Yo creo además es una novela de 144 páginas. Creo que está bien de precio y sobre todo pienso que los lectores creo que la van a disfrutar. Merecerá la pena seguro. Espero que sí. Manuel, te doy la enhorabuena por este y por otros tantos proyectos, entre otros el Festival de Cine, por supuesto. Ya sabemos que ha alcanzado la 51 edición este mismo año, ha sido todo un éxito. Así que nada, muchas gracias también por traernos, por presentarnos tu nueva novela y que nos hayas acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Pues nada, Manuel, muchas gracias. Le damos las gracias porque además, a la vuelta de publicidad, vamos a seguir hablando de literatura, además con una historia de superación muy interesante. Muy buenas tardes de nuevo, 5:38 de la tarde, continuamos en directo. Decía que íbamos a seguir tratando la literatura, en este caso a través de una historia de superación al que nos acompaña Antonio Prieto.
Antonio, muchas gracias por venir, porque además vienes desde Sevilla, ¿no? Sí, me he pegado el viajecito desde allí, pero cada vez que vengo a Huelva me encanta y estoy aquí muy a gusto, así que encantado. Vienes a presentar Hablemos de Valores. Ya es tu segunda publicación, como estamos viendo por ahí, lo tenemos en la mesa. La primera publicación que fue Accidente, la segunda, Hablemos de Valores. Yo quiero hablar antes, ahí lo tenemos en pantalla, para contextualizar a los espectadores. Quiero hablar de tu historia, porque a ti hubo un momento determinado que la vida te cambia radicalmente, ¿no? Yo viví en Huelva, luego en Sevilla, me fui a Pamplona para trabajar, me fui a trabajar luego a Madrid y en Madrid, en 23 de febrero de 2026, de 2023, yo era ciclista y tuve un accidente en bicicleta con un coche. Y desde entonces, pues la vida me da un giro tremendo, me deja unas secuelas, pero como quien dice, aquí puedo estar y además estoy mucho mejor, que las expectativas no eran muy buenas. ¿Y cómo fue ese proceso de rehabilitación? Porque claro, supongo que tendrías que apoyarte, habría momentos muy difíciles, apoyarte en pilares para ti que fueron fundamentales, ¿no? Sí, la familia es importantísima, por ejemplo, y lo más importante de todo es que tú tengas la vista siempre en trabajar, trabajar, trabajar y que cada pequeño resultado cuente. No puedes venirte abajo porque sea muy lento y eso, porque todo lo que sumes va a sumar, y si no, esa funcionalidad, esa calidad de vida, por ejemplo, y todo lo que puedas avanzar vas a estar más adelante seguro que si te quedas parado en el mismo sitio. No, yo me quedo fascinado con tu mentalidad. ¿Cómo se consigue esa mentalidad tan fuerte, tan dura, ¿no? Porque has atravesado un momento muy duro, muy difícil. ¿Te ha costado trabajo conseguirlo o siempre has tenido claro que tienes que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Para ser fuerte. Pues yo creo, desde mi punto de vista, el deporte me ha ayudado muchísimo a esto. Yo era deportista tanto antes como después del accidente, que ahora soy paralímpico, y el deporte te hace tener una mentalidad muy de progresión, avance, objetivos, y eso al final te hace estar mentalizado. Por otra parte, te puede hacer muy egoísta y enfocarte demasiado, pero también te ayuda en que en determinadas situaciones en las que lo que tienes es que exigirte, te puedas exigir. Bueno, qué maravilla, de verdad, que esta historia, que estemos contando esta historia, que además viene reflejado en el primero de tus libros, ¿verdad? Accidente. Sí. ¿Qué podemos ver reflejado en esa primera publicación? Bueno, pues es un libro que es muy íntimo, porque los dos libros son puras terapias, y Accidente lo escribí cuando llevaba 11 meses por ahí después del accidente. Todavía andaba aún peor, hablaba incluso más lento, pero como terapia me enfoqué en que una de las principales secuelas que tenemos las personas que hemos tenido un accidente y tubo derrame es la memoria. Las principales son memoria, logopedia, marcha, luego que puedas tener algún nervio dañado. Y yo decidí trabajar la memoria porque no la tenía muy afectada, pero a mi alrededor veía casos en los que sí que les había afectado mucho y no quería que eso me pasara a mí. Entonces le cogí un poco de miedo y como respuesta escribí el libro y lo enfoqué en que contar cada pasito pequeño que daba me ayudaría tanto a recordarlos todos como a hacer el ejercicio de qué pensaba en ese momento, qué pienso ahora. En parte terapia, en parte descubrimiento de mí mismo.
Qué bueno, qué bonito, Antonio. Permíteme un momento que de nuevo nos marchemos a la calle porque nuestra compañera Vilia continúa tratando ese asunto social, en este caso de acompañamiento a las personas mayores desde el municipio de Mazagón. ¿Qué tal, compañera? De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, precisamente estamos en Mazagón, pero ahora conversamos con uno de los protagonistas de este programa de acompañamiento social del que decíamos hace un rato que traeremos más detalles. Él es Eugenio Medina Torres y nos va a contar de primera mano cómo decidió ser voluntario de este programa de acompañamiento social. Buenas tardes, Eugenio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo decide usted ser voluntario y acompañar? Que usted me decía previamente en una conversación que tuvimos que más que acompañamiento, más que amistad, se torna en familia. Sí, porque esto, cuando tú empiezas en un principio, pues estamos reacios el uno con el otro y el otro con el uno, porque compartes tiempos, pero se marcan distancias, ¿no? Pero con el tiempo, según vas cambiando impresiones y vas vaciando tu interior con tu acompañante y tu acompañante contigo, pues vas creando un vínculo, y ese vínculo llega un momento en que casi se puede decir que llegamos a ser casi hasta familia. Y es que Eugenio lleva 8 meses ya con su protegido, como usted prefiere llamarle, porque volvimos a decirlo, es casi parte ya de ese núcleo familiar suyo. Sí, así es, porque entre él y yo ese vínculo se hace como ya te he dicho antes, como si fuera familia, y él es mi protegido y él me quiere a mí como si yo fuera su hijo. Ahora, este programa no solo consiste en acompañar, sino que también le aporta a usted como ser humano ese proceso de vínculo que establece. Así es, como te he dicho antes, creemos en un principio que nosotros le damos, y no es así. Tanto como nosotros damos, recibimos. Y eso, cuando te das cuenta, te deja el corazón lleno de alegría y el espíritu lleno de amor. ¿Qué hacen en un día a día? ¿En qué consiste este acompañamiento? Es muy simple. Yo voy, lo recojo en su casa y según tenga él de sus obligaciones, así organizamos el día sobre la marcha. Salimos, paseamos, charlamos, me comenta, le comento, le escucho, sobre todo le escucho, que ellos necesitan hablar y ser escuchados. Entonces se le escucha con atención, con entrega y sobre todo con mucha atención, porque eso que ellos te dicen es lo que te marca para tú poder estar al servicio de ellos. La anécdota que te conté antes te marca, porque hay veces que por sus necesidades ellos están más cerrados en sí mismos y tú tienes que intentar abrir esa forma de ser de ellos, ¿no? Y te comenté que a él le gustaba en su trabajo jugar mucho a las perras, ¿no? Y eso a mí se me quedó grabado en la mente. Y ese día que estábamos paseando, que estaba cerrado completamente, que no hablaba, estaba introvertido completamente, yo me acordé de eso que él me contó y saqué 6 monedas y le dije, vamos a jugar. Y me dice, ¿a qué vamos a jugar si yo no sé jugar? Digo, tú sí sabes jugar. Le di las 3 monedas
y estuvimos toda la mañana hasta la 1:30 jugando a las perras y se fue abriendo y se fue contento y realizado a su casa. Y yo me fui más realizado, más contento todavía que él. Eugenio, no solo le podemos decir gracias por esta labor tan humanitaria, por esta labor tan linda que realizan, e invitar también a todas aquellas personas que quieran sentir, que quieran hacer partícipe de este proyecto, que quieran ser parte de ese día a día de esas personas que sienten soledad no deseada, cómo pueden sumarse, cómo pueden llegar junto a nosotros, cómo pueden sumarse a este día a día, a esta labor social. Es muy fácil, que se pongan en contacto con la asociación. No hace falta que sean socios, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con la asociación y entregar una hora en su tiempo libre y verán cómo les va creciendo el espíritu y la entrega, les va dejando este gran sabor y esta gran satisfacción en su espíritu. Y es que no cuesta nada y nos hace mejores personas, ¿verdad? Así es. Pues solo invitamos entonces desde aquí, desde este programa que se abre hoy de acompañamiento social a todos esos adultos mayores, pues todos aquellos que quieran pues que se sumen, que se unan a esta labor social y que realmente digamos que no tiene parangón, porque acompañar a una persona que lo necesita o acompañar a una persona que se siente sola pues también nos hace mejores personas y nos hace crecer como seres humanos. Entonces devolvemos pues la señal a los estudios. Además, como has dicho, compañera Amalia, no cuesta nada, no cuesta nada invertir un ratito de nuestro día a día, un rato de nuestro tiempo en ayudar, en este caso, a acompañar, simplemente acompañar, escuchar a estas personas pues que sienten esa soledad no deseada. Gracias, compañera, gracias también por el testimonio y la importancia que tienen los voluntariados, gracias a Eugenio por dar ese testimonio que nos ha emocionado y nada, vamos a continuar, por supuesto, dando visibilidad a este tipo de temáticas sociales que tan importantes son en nuestra sociedad. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no?, en que la humanidad, la parte social, está centrando toda esta parte del programa, y es que me gustaría hablar, ya que hemos citado ese punto de inflexión que cambia tu vida, ¿cuáles son exactamente esas secuelas? Porque claro, supongo que también habrás visto tu avance personal, ¿no?, en las secuelas que te ha dejado. Hablabas del habla, también de la movilidad, no sé cuál más te... Ha habido muchas, o sea, mis expectativas en un principio, las que decía la medicina que me quedaría, sería que a lo mejor no se sabía si volvería a poder ponerme de pie, que no se sabría si podría volver a comer sólido, no hablaba como habla ahora, o sea, hablaba mucho más lento e inentendible. El brazo derecho no puedo doblarlo, es decir, el movimiento de alargarlo, de extenderlo, lo puedo hacer perfectamente, pero el de doblar no puedo. Y eso ha ido todo evolucionando, o sea, desde el principio tuve un chip que me hizo trabajar cada aspecto de manera diferenciada. Y andando al principio, pues solo podía ponerme de pie 20 segundos, no aguantaba más. Claro, después de estar en coma casi un mes, los músculos habían dicho basta. Pero bueno, había salvado la peor secuela, que era que me hubiera muerto, y ahora solo quedaba trabajar en las cosas que tenía mi cuerpo secuelas. La primera fue andar, luego también estuve 60 días por ahí sin comer, que es la parte en la que tengo afectada el habla, es como tengo hemiplegia en el lado derecho, las cuerdas vocales me van a velocidades distintas en la izquierda y la derecha. Por eso no podía, aparte de hablar lento, no podía tampoco tragar bien, porque tenemos al fondo de la boca, donde conecta con la garganta, también conecta con el aparato respiratorio. Tenemos una valvulilla que se abre y cierra, y esa, como tenía la parálisis, no se controlaba bien. Entonces al principio no podía ni comer. Ya luego pude ir empezando a comer
ahora como casi todo normal, menos el líquido menos sólido que hay, que es el agua. Andar, no ando bien, pero ando muchísimo, pues puedo... Verás que has llegado por tu propio pie. Que... Sí. Puedo, oye, aparte, por ejemplo, cuando voy a Madrid al médico, me hago el paso de la Castellana entero para arriba, desde Atocha, y son 10 kilómetros, o sea, que no es poco. Y el brazo derecho todavía no tiene funcionalidad, pero ha habido muy poco avance, muy paulatino, que desde fuera no se nota nada, pero desde dentro tú sí lo notas. Tú notas como el músculo reacciona un poquito, y eso al final, si ves ese progreso, aunque sea mínimo, te da energía para saber que hasta donde llegue, pero por lo menos va a llegar a más. Y ya se verá hasta dónde llega, pero seguro que jamás que lo que hay ahora, lo que ha habido, queda mucho menos. Por cierto, hablando de Atocha, me gustaría también dar ánimos a todos esos familiares que también ellos indirectamente, pero también son víctimas del accidente, y a las personas también que tengamos un pensamiento hacia todas esas personas que no solo han fallecido, sino también las que están accidentadas, que ahora comienzan una pelea muy grande, muy larga, y cada ganancia es, o sea, desde el primer momento, tanto los familiares que están al lado como ellos, dependiendo de las secuelas, si son graves, que no se vengan abajo, que cada poquito que ganen, eso que ganen y se llevan, que se va a traducir en un futuro en más funcionalidad, más calidad de vida. Eso siempre es positivo y es bueno para ellos, aunque ahora a la mitad no se darán cuenta, pero lo agradecerán en un futuro haber podido trabajar para mejorarlas. Bueno, yo es que no tengo más nada que añadir. Yo creo que con el testimonio, con el mensaje de Antonio, yo creo que esto recobrará fuerza, ¿no?, a seguir adelante, porque hay muchas personas que, como bien has dicho, ahora empiezan un proceso en el que, bueno, tú ya tienes, por desgracia, experiencia, y que, bueno, les costará, ¿no? Aprovecho también para recordarle a los espectadores, que por supuesto los tenemos muy presentes, a los familiares de víctimas, a los afectados, por supuesto, por ese accidente ferroviario, que mañana ofreceremos en directo esa misa funeral que se llevará a cabo desde aquí, desde Huelva, en el Palacio de Deportes Carolina Marín, donde asistirán pues personalidades e instituciones pues a nivel nacional. Entre ellas pues destaca la presencia de sus majestades los reyes de España. Antonio, hablemos de valores. Esta segunda publicación, este segundo libro, ¿qué quieres tratar? ¿Qué quieres reflejar? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Porque además veo que es bastante gordo, es bastante denso, ¿eh? Pues me llevó, la verdad que no mucho. Cuando he hablado con algún escritor o editor me ha dicho, escribe más rápido que... ¿Cuánto tiempo más o menos? 8 meses por ahí. Madre mía. Y lo que hago, esto surge un poco de que... muchas veces hablamos de que en el mundo, en la sociedad o en la juventud no hay valores, pero no es así, sino que no los percibimos, no los captamos, no los entendemos y sobre todo no los animamos. Es decir, si lo único que hacemos para hablar de valores es criticar su falta, ¿cómo vamos a animar a que los haya? Y entonces un poco también fue de terapia, ya no tanto, esta vez no trabajé tanto la memoria, sino como conversaciones conmigo mismo de qué pensaba de cada valor. Y la verdad que es un libro en el que voy desgranando cada valor y aplico algunas, sería muy, no tendría nada de bien decir que es una enseñanza, pero bueno, aplico las enseñanzas que yo he tenido de cómo trabajar cada valor para poder trabajarlo, tanto si eres padre con tus hijos como tú mismo. Muchas veces, incluso cuando crecemos, aunque seamos adultos, necesitamos revisar nuestros valores
y reeducarlos o retrabajarlos, incluso algún valor en un momento dado significa algo para nosotros y en otro momento significa algo totalmente distinto. Antonio, ¿puede ser entonces que haya una mezcla entre esa parte pedagógica, educativa y otra parte también reivindicativa? Porque has dicho que siempre, cuando hablamos de valores en los jóvenes, siempre pensamos en esa connotación negativa. Hay una parte muy reivindicativa de que esto lo aprendí trabajando, de lo que no hablas no existe, entonces... Esa frase también acompaña mucho, ¿verdad?, esta publicación. Cierto es. Entonces, si no hablamos de valores, ¿cómo vamos a notarlos? Y mucho más, te voy mucho más al cabo del asunto. Muchas veces hacemos cosas que, si analizamos las cosas, realmente ha sido movilizado por valores, solo que no destacamos que se haya producido por ese valor, y si pensáramos más en qué valores moviliza lo que vemos a nuestro alrededor, pues haríamos que hubiera todavía más valores. ¿Y cuál es la importancia o qué es lo que más te enorgullece o preocupa en cuanto a la educación en valores, ahora que se habla mucho de la educación en valores? A mí sobre todo es que cada acto está movido por unos valores y ahora pueden ser unos valores totalmente distintos que hace 40 años y nuestro hacer no debe estar en decirle a los niños, no, pues esto lo tienes que hacer generosamente, solidariamente. Si tú le dices al niño el concepto en sí, no lo va a interiorizar. Hazle interiorizarlo a través de actos que representen ese valor. Si alguien, en lugar de decirle a alguien tienes que ser generoso, le hace sentir lo que siente una persona cuando compartes en el recreo el bocadillo, vas a conseguir que gane más en generosidad que si le dices directamente tienes que ser generoso. Yo te puedo decir que estás dando ahora mismo una clase magistral de pedagogía, una clase magistral de superación, de vida. Además, me comentaban fuera de cámara antes de comenzar, en la estancia de publicidad, que siempre esa parte pedagógica está presente en todas las presentaciones, ¿verdad? Sí, para empezar hacia mí y luego también hacia quien tengo delante, o sea, para empezar hacia mí porque en cada presentación trabajo una cosa, siempre trabajo muchísimo en la logopedia porque claro, cuando estás con gente del día a día se acostumbran un poco a tu oído, pero cuando estás con gente que ves 2 o 3 veces al año, te esfuerzas muchísimo más en vocalizar y eso al final te ayuda muchísimo a la logopedia y también porque tienes cierta responsabilidad, es decir, la gente viene para algo, no viene para perder el tiempo, viene para recibir algo a cambio, entonces tú sientes un poco como el deber de ofrecerles algo que merezca la pena y esa parte que merece la pena es esa parte pedagógica de que salgan de la presentación mejor que como han entrado, sea con aprendizaje, con el alma más llena o lo que sea. Qué bonito, qué bonito. Bueno, y ya por último, para ir un poco cerrando, ¿dónde se puede adquirir este ejemplar? Y además, ¿cuándo va a ser la presentación? Porque creo que el próximo viernes, ¿no? ¿La tienes aquí en Huelva? Se pueden adquirir ambos libros en Amazon poniendo Antonio Prieto Accidente o Hablemos de Valores, te saldrán y se venden en Amazon porque quería que lo pudiera adquirir. Por ejemplo, tengo una prima en Canadá o un amigo en Francia y quería que pudieran adquirirlo. Y por otro lado, porque Amazon te permite autopublicar. Entonces, yo quería, sobre todo en Accidente, el reto era hacer el libro de Peapa, la portada, el interior, todo. Y entonces era como un poco reto personal.
Y luego el viernes presento Hablemos de Valores, lo presento allí, antes era la calle Marina, ahora se llama Marina, creo, la parte de la sala del comercial, ¿no? Sala del comercial. De la Fundación Cajasol. Que ahora la parte de arriba creo que se llama calle Jesús Nazareno, sí, de la ser, Fundación sí. Cajasol, a la que, por cierto, agradezco que me presten el sitio porque es magnífico. O sea, de chico ese balcón con esos arcos y eso nos dejaba impresionado. La fachada es magnífica. La fachada de hecho, ha sido la portada este año de las fiestas colombinas. Mira. Es espectacular. Y aparte de a Cajasol, también a la Universidad de Huelva, a Ismael, que es mi tío, que es también capataz de aquí, o del equipo de capataces de aquí de la cena, y siempre que le pido presentarme me dice que sí, el Ayuntamiento de Huelva, que también colabora, todo ello. Muchas personas que colaboran y que, bueno, ayudan de alguna manera a que todo esto salga adelante. Antonio, te tengo que dar las gracias no solo por venir otra vez, sino por darnos esta clase de vida, esta clase de superación, esta clase de pedagogía, esta clase de enseñanza, esta clase de valores, y yo te lo agradezco mucho, de verdad. Además, me he fijado en algo, y es que durante toda la entrevista has estado con una sonrisa, además se te ven los ojos. Yo de verdad te lo agradezco mucho, y ojalá esto sea un éxito y que la gente pues aplique esos valores que intenta de alguna manera trasladar a través de esta publicación, y que todo el mundo los capte, ¿verdad? Pues muchas gracias a vosotros. No es la primera vez que me dices lo de la sonrisa, me la apunto, me la apunto. Eso es muy importante, tener la sonrisa siempre, muy importante. Es muchísimo a la otra persona que tienes delante. Tenemos que sonreír más en este mundo, porque no van a querer verte ni mirarte, ni vas a poder ofrecerle nada si no le sonríes y les miras con buenos ojos, y eso al final es importantísimo. Sí, me estoy dando cuenta, ahora más que nunca lo confirmo, que todo está aquí, que toda la fuerza tiene que estar aquí en la cabeza. Muchas gracias, Antonio. A ustedes. Bueno, fantástico el testimonio que nos acaba de regalar Antonio. Ya saben, en la presentación el próximo viernes, día 30, en la sala del comercial de la Fundación Cajasol, Hablemos de Valores, de Antonio Prieto. Vamos a seguir hablando también de otros muchos temas. En este caso nos vamos a la parte carnavalesca. Será la vuelta de publicidad. De nuevo estamos de vuelta, 6 y 11 minutos de la tarde, y les prometí que vamos a hablar de carnaval, y así va a ser. Vamos a hablar de carnaval. De hecho, ya lo estuvimos en la semana pasada o la anterior en una conexión desde Punto Umbría. Ya habrán visto seguro a través de las redes sociales ese paso doble dedicado a las víctimas del accidente ferroviario. En este caso nos acompaña José Manuel Soto y José Manuel Soto, para no confundirme mucho, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Además, José Manuel Soto, que no es el cantante, no soy el... No, los buenos. Los buenos. Director y letrista también de la comparsa Los Mariposas. Correcto. Vimos esa actuación, hablamos de la actuación en el COAC, en el Carnaval de Cádiz, subiste a las tablas del Gran Teatro Falla. ¿Cómo fue esa experiencia? Y además, viendo la repercusión que ha tenido ese paso doble. Habla tú, que estuviste en el escenario. Primero, yo soy el más joven. Bueno, yo estuve en el escenario, es verdad, realmente. Bueno, la experiencia en Cádiz siempre es buena, empezando por ahí, porque al final estás cantando en el templo del carnaval de Andalucía, y eso siempre es positivo, y ya después la acogida que tuvimos allí, que fue espectacular, vamos, fue buenísima, fue brutal, aunque ya a esa hora, porque cantamos muy tarde, no estaba el teatro quizás lleno como a las 10 de la noche, pero la reacción fue muy bonita, muy bonita. No sé cómo, en este caso me voy a dirigir a José Manuel Soto padre, permitido llamaros así, sí. Con tan poco margen, no sé cuántos días pasaron o incluso horas, desde el accidente ferroviario hasta que os subiste a las tablas del Gran Teatro Falla para poder escribir ese paso doble. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el accidente ferroviario fue el domingo, y el lunes por la noche, cuando sobre las 10 de la noche, 10 y media,
se lo mandé yo a ellos. Tenemos un grupo los tres, el músico, él y yo, tenemos un grupo y se lo mandé a ellos. Y ya, pues la gente, después de siempre hay un poquito de duda porque ya sabe que a lo mejor no vaya a hacer, que esto es una cosa muy sensible, que no hiera sensibilidades y todo eso. Y claro, ya cuando se decidió, pues empezamos el martes después de comer, nos reunimos allí en el cuarto de ensayo y empezamos a ensayarlo. Bueno, empezaron ellos a ensayarlo. Y después, bueno, al día siguiente por la mañana en su trabajo cada uno y por la tarde en el autobús para dirección a Cádiz. Yo quiero conocer también qué es lo que hay detrás de una agrupación, porque siempre vemos esa puesta en escena, que es maravillosa, por cierto, y estamos viendo las imágenes, en este caso, de ayer, que abristeis, bueno, el Carnaval Colombino 2026, que también ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que hay detrás de todo lo que hay detrás de una agrupación de carnaval? Porque ¿desde cuándo empezáis a preparar el carnaval, en este caso de este año? Desde septiembre. Desde septiembre estamos ya liados. Lo que yo siempre, si me preguntas qué es lo que hay, te digo que hay un 80% de trabajo y un 20% de ilusión. O sea, el trabajo es lo que más cuenta. Claro, porque además supongo que cada uno tendréis vuestras cosas, vuestra vida y tenéis que compaginarlo. Exactamente. Hombre, los niños, claro, la familia, en fin. Hay muchísimas cosas. El trabajo, claro. Hay muchísimas cosas. Entonces, pero bueno, que es una sana con gusto no pica, como aquel que dice. Nosotros también, esas 2 horitas por la noche, también nos sirve un poquito para evadirnos del día a día. Yo quiero preguntar también por las sensaciones, para ir cerrando también un poco el tema de Cádiz, porque además no es la primera vez que estáis en Cádiz, creo que es el tercer año, ¿no? Tercer año. Sí. ¿Cuáles son las sensaciones cuando bajáis del escenario, cuando en este caso lo veis desde fuera? Bueno, las sensaciones... También la respuesta del público, ¿no? Sí, porque correcto, ese binomio tiene que funcionar. Es lo que te iba a decir, ¿no? Hay veces que salimos un poquito más animados, hay otras veces que parece que es lo que tu historia ha llegado menos, pero vamos, la verdad es que las 3 veces que hemos ido, los caracoles, los refugiados y este año con los mariposas, la verdad es que hemos tenido buena aceptación cada vez que hemos ido, ¿no? Porque también, aunque nosotros hayamos ido 3 veces a Cádiz, mi historia, porque yo soy más viejo, entonces yo ya he ido a Cádiz, yo he estado en cuartos de Cádiz, he estado en semifinales de Cádiz, con la comparsa de la Peña La Tarantela, entonces te puedo a lo mejor hablar un poquito más porque yo ya he llegado incluso más lejos, ¿no? Claro. He llegado a cantar hasta 3 veces en el Falla. Y la verdad es que la ilusión es muy grande, y quizás tú vas a Cádiz casi siempre, por la calidad que hay, esperando poco. O sea, con mucho que ganar y poco que perder, como aquel que dice, ¿no? Porque te pones en un templo, te pones en televisión, te pones exactamente, te pones en la palestra, te pones ahí y la verdad que normalmente es positivo siempre. ¿Y este año por qué los mariposas? No sé quién me puede responder. Bueno, los mariposas, vamos a ver. Nosotros tenemos un grupo que somos la cúpula, ya lo he dicho antes, y somos los 3, el director, el músico y el letrista. Habíamos barajado varias opciones, ¿no? Pero claro, ninguna nos convencía del todo. Y Alejandro, que sale en Huelva, pues en Cádiz, perdón, sale en Cádiz con Germán Rendón, pues tiene mucha confianza de los años que ha salido con Quique Remolino, que ha estado muchos años con Quique Remolino, que también es autor de Chirigota y comparsa de Cádiz. Y él fue el que le dijo, que yo, pues mira, pues, le preguntó, y mira, pues tengo aquí una que es Los Mariposas y a ver si os gusta más o menos. Y la verdad es que nos encantó y desde el primer momento y tiramos para adelante con ella, con la idea. Qué bueno.
Decíamos que estábamos viendo las imágenes precisamente de ayer, porque también participabais en el Carnaval colombino, fuisteis los que pudisteis abrir este año, esta temporada, digamos, de Carnaval. Además, Carnaval que pudieron seguir en directo a través de Telenuba. Esta noche también, todos los días, van a poder seguir, en este caso, las preliminares del Carnaval colombino. ¿Cuáles fueron las sensaciones en este caso de ayer? Porque actuáis, bueno, en vuestra tierra, en vuestra provincia, sois de Punta Umbría, pero ¿cómo es actuar en el Carnaval colombino? El Gran Teatro de Huelva siempre es bien. Yo siempre digo que como suena, visto desde la perspectiva del que canta, como suena el Gran Teatro de Huelva, para mí no suena a ningún teatro. Aquello es espectacular, la acústica que tiene es brutal. Y después ya las emociones, ¿no?, que te causa, ¿no? Al final estás cantando a tu gente. Vas fuera y, bueno, quizás fuera tenemos hasta menos nervios, porque no conoces a la gente, vas a concursos que a lo mejor sabes que no vas a llegar muy lejos y demás, pero como aquí sí que ya las conocía, ¿no? Claro, aquí ya la gente conoce el grupo, sabe que nosotros somos gente que vamos aparte de cantar y a pasarlo bien, vamos a competir, vamos a poner concursos, entonces la comparsa es esperadilla, ¿sabes? La comparsa es esperar y es brutal, la sensación sobre todo del preliminar, del primer día, es espectacular. Y un honor, abrir concursos, Qué bueno, y también un honor escucharos, Permitidme que me centre en ese paso doble, porque, bueno, dada la actualidad que hemos tenido en los últimos días, en Cádiz lo hemos escuchado y ahora también lo hemos escuchado en Huelva. No sé si ha sido distinto también, ya que por desgracia nos hemos llevado la peor parte de Punta Umbría también, que lo habéis tenido muy de cerca. ¿Cómo sentisteis ese momento? Bueno, la verdad es que voy a contar primero un poquito cómo fue, porque todo empieza como un accidente sin darle mucha importancia, porque estamos en grupos de amigos, yo estoy en grupos de gente que vamos a andar, gente que hacemos deporte, gente que estamos en el carnaval, y entonces pues hubo un par de hecho en la comparsa hay 3 personas que tenían familiares. Y entonces pues, lo que parece que entra como una... que pues mira, pues, pero está bien. Y ya después te pones, vas viendo y una hora y otra hora y cada vez más tragedia, pues la verdad que yo desde mi punto de vista como autor lo único que quise es apoyar, lo hice por apoyar a mi pueblo y por darle las gracias a Adamuz. Ahí se centra mi paso doble, en esa agonía que yo he ido recibiendo durante tantas horas y cada vez más trágico, y después el agradecimiento al pueblo de Adamuz como se volcó con la gente del tren, con el accidente. Yo creo que esa letra refleja perfectamente lo que la sociedad también vemos desde fuera, ¿no? Ese agradecimiento, esa tristeza y ese mensaje final, ¿no? Solo el pueblo salva al pueblo, que yo creo que es bastante potente. Permitidme que sigamos hablando de carnaval, pero en este caso nos vamos a trasladar hasta el municipio de Cortegana, donde también hemos tenido la oportunidad de escuchar a la comparsa La Ciudad Prohibida, también, como decíamos, en la primera división del carnaval, como ha sido en las tablas del Gran Teatro Falla. Nuestra compañía María Álvarez está allí. Hola Sergio, ¿qué tal? Pues mira, hoy nos hemos venido hasta Cortegana, en pleno mes ya, a finales de enero, principios de febrero. Pues ¿qué significa ya esta temporada invernal? Pues la llegada de los carnavales, y qué mejor manera de comenzar esta temporada carnavalera que con la comparsa La Ciudad Prohibida, esta comparsa de Cortegana que ha llegado hasta el Falla, hasta esta época de carnaval. Allí en Cádiz estamos con Carlos Jesús, con Fer y con José y Fer, que ellos son integrantes de esta comparsa, autor y director. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, contadme, como venía diciendo, esta época ya carnavalera, que habéis llegado hasta el Falla, a este concurso tan importante para lo que es Andalucía, para lo que es toda España, para lo que es todos los carnavaleros, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, la verdad que creo que es pasado más de una semana, casi 2 semanas, y estamos todavía en una pompa, estamos en una nube. No nos esperábamos el acogimiento que íbamos a tener el post, el después, como el vivir, la experiencia de vivir, de pisar las tablas. Un sueño para un carnavalero era eso, y lo hemos cumplido. Esta Ciudad Prohibida, ¿de dónde surge esto, director y autor? ¿De dónde ha salido esta idea de la Ciudad Prohibida de Cortegana?
Bueno, pues después de darle muchísimas vueltas a los tipos, que eso lo preparamos más o menos este año, soy un poquito antes, yo creo que abril, mayo ya estamos preparando porque, bueno, sabemos que para llevar una comparsa a Cádiz tiene que tener su trabajo y tiene que tener darle muchas vueltas a la cosa, ¿no? Para bueno, hacer algo digno para llevarlo allí, ¿no? Y después de eso, pues nada, Ciudad Prohibida haciendo un poco de similitud a la Ciudad Prohibida de China, donde una muralla abarca todos los templos sagrados, ¿no? Nuestros templos sagrados son los teatros y donde vamos a cantar. El mayor es el Falla, por supuesto, y lo que queríamos era eso, pues somos como guardianes de esta Ciudad Prohibida donde se guardan todos los templos de los carnavales. José, no sé si también tiene algo que ver esta ciudad amurallada de China también con lo que es la geografía de vuestro propio pueblo, que es Cortegana, con ese castillo, también un pueblo medieval que también está muy relacionada y también un pueblo muy carnavalero, ¿no? Donde los haya, sobre todo en la comarca. Sí, al final aquí las fiestas nuestras también, las medievales, pues se trabaja, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Es un poco, además nuestro tipo es un poco también medieval, ¿no? Guardando estas murallas. Bueno, Fer, tú eres el director de este grupo, de esta peña que se llama Los Peques. ¿Cuánto tiempo lleváis también participando en los distintos concursos que se vienen haciendo? Bueno, me imagino que participáis en el de Cortegana, también en otros, que en el de Aracena, por ejemplo, también van grupos de aquí. Cuéntanos, ¿de dónde viene esta peña? Pues, bueno, la peña lleva 20 años, ya este año hace 20 años, y uno de los motivos también de los que decidimos ir al Falla fue porque era un motivo de celebración, así que ese era otro motivo más. Aunque sí que es cierto que, bueno, varios integrantes llevamos más de 20 años estando en el mundo del carnaval, moviéndonos y demás, y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, tanto José como yo, que no formábamos parte de la peña, sino veníamos de otra peña, de las que integrantes de la Peña de los Peques habían venido a salir con nosotros. Pues nosotros tomamos un pequeño descanso porque hemos sido padres, así que decidimos parar, y después de un año y medio, pues los mismos integrantes de la Peña de los Peques deciden contar con nosotros para que formemos la autoría de su comparsa, y nada, súper encantados, les dijimos que sí, eran compañeros nuestros de antes, y bueno, llevamos 4 o 5 comparsas bastante potentes, trabajadas, y bueno, creíamos que este era el año, pero ninguno de los otros años se podía quedar atrás tampoco, podíamos haber ido con cualquiera de ellas. Hablamos de este año justo 2026 que os habéis presentado en el Falla, lo decimos de una forma muy rápida, pero no es baladí que haya llegado a uno de los concursos más prestigiosos de lo que es nuestro país entero para todos los carnavaleros. Como ha sido estar entre bambalinas, imagino, para todos vosotros carnavaleros, pues estar también con los autores, artistas que participan en este concurso, que para ustedes también serán unos referentes, me imagino. Hombre, evidentemente, como te he comentado al principio, es que era un sueño. Es decir, en estas tablas están nuestros ídolos, porque estamos acostumbrados a verlos desde la tele, y aquí también yo voy a cantar donde cantan mis ídolos, y es el sueño que tiene todo carnavalero, pisar algún día el Falla. No podíamos hacerlo de cualquier manera, y evidentemente pues la trayectoria que lleva la comparsa trabajando, y más este año con haber empezado tanto tiempo antes, se merecía un respeto. El carnaval de Cádiz se merece un respeto, y es lo que hemos trabajado para al final conseguir el sueño. ¿Cómo se nutre una comparsa que nace desde aquí, desde el norte onubense, para llegar hasta el sur de la Tacita de Plata, como mucho se nombra en esas comparsas carnavaleras que salen en el Falla? Bueno, como dice el compañero Carlos, yo creo que todos llevamos mucho tiempo, aparte escuchando carnaval de Cádiz, escuchando carnaval de Huelva, de la provincia, que también hay muy buenos autores, y cuando nos embarcamos en algo de esto, al final tienen que confluir muchas cosas, ¿no? El que salga un tipo que nos guste, el que haya unas letras que sirvan, pues no todo sirve, ¿no? El que haya una música que es espectacular para esas letras, y que un grupo te acompañe, ¿no? Al final todo se ha dado este año, y era el premio que tenemos todos, ¿no? Después de estos 20 años, como dice Fernando, yo creo que es un premio para todos el poder celebrarlo, haber podido celebrar en el Falla.
Como también me habéis dicho, habéis sido padres, bueno, imagino que estaréis formando también escuela, que es uno de los aspectos más importantes para que siga el carnaval, sobre todo. Y yo también quiero hacer aquí un poco de echar una mano tendida al carnaval de los pueblos también tan importante, no solamente al de Cádiz, por supuesto, nuestros respetos al carnaval gaditano, pero el que se mantengan los concursos de nuestros municipios y, bueno, ahora que también sois padre, imagino que le estaréis inculcando también esa cultura carnavalera. Bueno, yo en particular, mi hija sale en una infantil, que aparte la hago yo también. Y bueno, claro, es cierto que hay que mantener eso vivo, porque si no, pero bueno, yo lo quiero hacer, pero los peques quieren más todavía. Así que no hace falta obligarlos, ¿no? Que les gusta, ya viene de casa. Yo te digo que al final nosotros estábamos cantando 15 en el Falla, pero el pueblo entero estaba allí, incluidos los niños también, porque antes nos mandaron mensajes de apoyo desde los grupos infantiles, desde otros grupos de aquí. Muchos integrantes de otras agrupaciones del Carnaval de Cortegana fueron hasta acá con nosotros. Al final éramos 15 los que estábamos encima de las tablas, pero era Cortegana entera. 15 personas representando a un pueblo, no solamente a un pueblo, sino a toda nuestra provincia. Chicos, muchísimas gracias con esta ciudad prohibida. Esperemos que paséis a la siguiente fase y si no, pues queda la experiencia, por supuesto, de haber estado en el Falla y de representar a Huelva y a la Sierra de Huelva como se merece. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Pues Sergio, despedimos esta conexión desde aquí, desde Cortegana, en esta época carnavalera, así que nada, nos vemos en la siguiente conexión. Muchas gracias, compañera María, desde Cortegana. Qué alegría ver a las agrupaciones onubenses pues acudir a esa primera división, como decíamos, del carnaval. Buena gente, buena gente. Además lo conocéis, Sí, buena gente, la gente de la Peña Los Peques. La verdad es que sí. ¿Y vosotros cuáles son las expectativas? Hombre, porque supongo que uno tendrá expectativas, ¿no? En este año tenéis, bueno, el Carnaval de Cádiz, el Carnaval colombino, también próximamente el Carnaval de la Luz de Punta Umbría, que también apoyamos, por supuesto, lo ha dicho la compañera María, el Carnaval de los pueblos, de los municipios, que es muy importante, y especialmente en la zona de la costa, que lo tenéis muy presente. ¿Qué expectativa tenéis con todos estos frentes abiertos? Bueno, expectativas siempre las máximas. Siempre las máximas. Nosotros somos un grupo de amigos, pero somos muy competitivos. Somos gente muy competitiva en lo que es dentro del carnaval. Después en la calle somos los primeros, que nos lo pasamos de maravilla y no fallamos a un acto de la calle. Pero es verdad que cuando pisamos las tablas somos muy competitivos, le exigimos mucho al letrista, le exigimos mucho al músico, me exigen a mí, que soy el que monta la agrupación, el que hace el montaje musical, digamos. Pero al fin y al cabo vamos a concursar. Tú te presentas a un concurso a concursar y vamos a por todas. Vamos a un poquito a poner los pies en la tierra y saber que, por ejemplo, en el concurso del Falla, oye, podemos llegar hasta donde podemos llegar. Es un concurso muy difícil, con mucha calidad, muy exigente y hay que ir pasito a pasito, año tras año. Pero bueno, aspiraciones todas las que se puedan. Además, todo esta comparsa viene de la Peña Los Futuristas, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido que tiene? ¿Cuál es la trayectoria que tenéis? ¿Cuántos años? Pues yo creo que... 2014. Los Futuristas creo que fue 2014, 2014, sí, 2014 con los Cepillahuesos. Los Cepillahuesos. Y además con Raúl Barneto de músico. Además que tú has contado que tienes esa trayectoria, ¿verdad? Que creo que en el año 2020, en el Falla, 2020, 2024 puede ser, y este 2026. Sí, estos 3 años. Sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia también de esos últimos años? Porque claro, supongo que... Yo es que me quedo fascinado con el ingenio, con la imaginación que tenéis los letristas, ¿no? Para elaborar estos pasodobles tan espectaculares. Bueno, y todas las letras. Bueno, sí. Y es que cada año tiene que crear una historia. Eso es calentarte la cabeza para rato también. Hombre, claro, es que tiene que crear una historia y además que le llegue a la gente, que capte la idea y que no te pierdas tú en tus tonterías, ¿no? Hay que ser un poquito claro, ¿no? Porque normalmente la gente que nos gusta escribir mezclamos un poquito la poesía con las cosas claras para que le llegue a la gente, ¿no? Porque la poesía muchas veces es muy enredosa y pero se tiene que combinar ambas cosas para darle un poquito de una cierta calidad a la letra, ¿no?
Y la verdad que es eso, que prácticamente cada año tienes que crear una historia, tienes que crear 10, 12 pasodobles, 8 o 10 cuplés, un popurrí, una presentación, eso es cada año. Una barbaridad. Cada año, y un año tras de otro, y una historia nueva, y cambiar chip porque ya el año siguiente es otra nueva, en fin. Es difícil, ¿eh? Es complicado, es muy difícil llevar una comparsa al escenario. Muy difícil. Además que el carnaval, lo escuché, bueno, lo leí en una de las redes sociales que alguien decía, y tiene mucha razón, el carnaval es el único sitio, el único espectáculo, digamos, cultural, donde la gente paga sin saber lo que va a escuchar ni a ver. Sí, es verdad. Entonces eso ya habla muy bien del carnaval. Bueno, pues yo os tengo que dar la enhorabuena, por supuesto, en primer lugar, por esa espectacular actuación que habéis hecho por ahora en dos carnavales distintos, en el de Huelva y en el de Cádiz, que es el de Punta Umbría también próximamente. Y os tengo que dar las gracias por estar aquí a los dos, por habernos dado esa pildorita de carnaval, al que les deseo éxito en ambos concursos y que los mejores deseos para que todo vaya a buen ritmo y que triunféis y que sobre todo que os divirtáis, ¿verdad? Que lo paséis bien. Que lo pasemos de lujo. Y ya está. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por invitarnos a echar este ratito de categoría. Y gracias también a toda la gente que está detrás del carnaval, claro, los artesanos, los verdad, hay mucha gente que trabaja para del carnaval. Sí, maquilladores, en fin. Todo ese tipo de maquilladores, artesanos, teatro, tramoyistas, en fin, hay miles de personas enorme detrás. Y por supuesto al público que está ahí. Hombre, para ver, que ya como ha dicho él, paga sin saber lo que va a oír. Efectivamente. Y nosotros aquí también desde Telonuba apoyamos especialmente a nuestro carnaval, al carnaval colombino. Les recuerdo que esta tarde también la siguiente fase de preliminares, segundo día, perdón, de preliminares, a partir de las 8:30 estaremos en directo desde La Bombonera, desde el Gran Teatro de Huelva. Permítanme que nos despidamos en el día de hoy precisamente con el pasodoble que decíamos, el pueblo salva al pueblo. La tarde con su manto puro, los hierros eran puros, los llantos también. Se nos cayó la tarde y el peso infinito del miedo y los gritos revientan mi pie. Se nos cayó la tarde, no puedo moverme, no encuentran a mi gente. Me siento caer, una chiquilla me vivía, andando va por la vía, la niña de Punta Umbría se la lleva, mamá, mi pueblo se estremece y tiene cara de tragedia, mi pueblo desvanece, qué mala suerte, gritos de de invierno, la noche más llorada, la más desesperada, donde conocí el infierno, a la luz de mi entraña, eres quien me dio el consuelo, y el